Eso fue una descripción rápida del pasado. ¿Cuáles son los desafíos que ahora afrontamos? En cuanto a las futuras demandas de alimentos, vamos a analizar rápidamente la población, los biocombustibles y la calidad de la dieta. Acá tenemos graficado, en esta escala, desde 1960 hasta la proyección al 2050, la tasa de crecimiento poblacional en porcentaje. En la década de 60, cuando surge el Club de Roma y mucha gente estaba muy preocupada por el tema ambiental y el crecimiento poblacional, la tasa era 2,2% anual. Esto es como una tasa de interés compuesto en el banco, ¿no? Constante y exponencial. Pero a partir de ese momento empezó a disminuir. Hoy estamos cerca del 1% anual. Y según estas proyecciones, en el 2050 la tasa de crecimiento de la población va a ser 0. Las Naciones Unidas llegan a una cifra muy parecida, que es la que da esta extrapolación de esta tendencia, ¿no? Con cálculos mucho más complejos que incluyen expectativa de vida, estratos poblacionales, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta situación es muy distinta en el mundo. Una cosa es lo que pasa en Europa, otra cosa en Asia, otra cosa en África. Entonces, la población del mundo se va a estabilizar entre 8.000 y pico o 9.000 y pico de millones de personas, hoy somos cerca de 7.000, hacia el 2050. Vamos a ser 2.000 millones de personas más en el 2050. Una para atrás, por favor. Este equilibrio se va a lograr con baja tasa de natalidad y con baja tasa de mortalidad, pero en valores altos de población. El otro problema es el problema energético. Hoy estamos consumiendo algo más de 13 terawatt año y en el 2100 vamos a consumir 46 terawatt año. Esos son un incremento en los requerimientos de energía enormes. Hoy la producción de energía, una más, está basada en combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, en estos porcentajes, 37, 25, 23, y las energías alternativas hoy contribuyen muy poco. Lo que tenemos que lograr de ahora en más es ir reemplazando combustibles fósiles, estos 2005, 2060, e ir incrementando el uso de energías alternativas que deben pasar de un 15 a un 75%. Esto es fundamental por el tema, sobre todo del calentamiento global y de las emisiones de dióxido de carbono. Los biocombustibles aparecen como una alternativa ante semejante presión sobre los combustibles fósiles. Pero se proyecta, acá tenemos millones de hectáreas de cereales dedicados, o cereales o cultivos dedicados a biocombustibles, y acá en verde oscuro tenemos lo que es en base a grano de maíz, que va a ser un pico antes del 2020 y a partir de ahí va a ir disminuyendo paulatinamente y van a ser reemplazados por biocombustibles de segunda generación, en base a celulosa. El otro aspecto que tenemos que considerar es el ingreso de la población a nivel mundial. En la década del 70, en 1970, esta era la distribución de frecuencias en una escala logarítmica de ingresos, de los ingresos de la población. El grueso de la población del mundo vivía con menos de $2 por día. Y era claramente bimodal, con dos picos bien marcados. En el año 2000, aumentó la población, se corrió hacia mayores ingresos la curva y tiende a disminuir esta marcada bimodalidad. Y las proyecciones a futuro es a que los ingresos sigan aumentando y tienda a desaparecer esa bimodalidad. Se proyecta que el ingreso per cápita aumente un 200% de acá al 2050. Veremos cómo salimos de esta crisis, sobre todo la crisis del 2008 y la que se está experimentando ahora, pero las proyecciones que uno encuentra en la literatura es que los ingresos, sobre todo de Asia, van a aumentar marcadamente. Y acá tenemos consumo de carne per cápita en función del ingreso per cápita. Si bien hay mucha dispersión que tiene que ver con muchos factores, se observa una clara tendencia que cuando aumentan los ingresos de las regiones más pobres, aumenta el consumo de carne. Y hay relaciones y se espera que haya una necesidad de incrementar la producción de granos para alimentar a esos pollos, a esos cerdos, esos vacunos, con más producción de cereales, sobre todo maíz. Entonces, si juntamos la población, la dieta y los biocombustibles, que van a ser un pico en el 2020, la demanda hacia el 2050, y integrando un montón de información que está en la literatura, va a ser de 3.600 millones de toneladas de cereales en esa época. Hoy estamos produciendo
aproximadamente 2.500 millones de toneladas de cereales. Entonces ahí tienen lo que tenemos que incrementar de producción de biomass. ¿Cómo hacemos para producir esa mayor cantidad de alimentos? Podemos aumentar la superficie. Se siembran 15 millones de kilómetros cuadrados. La potencialidad es de 30 millones de kilómetros cuadrados, pero eso significa deforestar terrenos muy frágiles. La idea no es aumentar la superficie. Una posibilidad es aumentar la intensidad de cultivos por año. Esto puede significar un incremento en la producción de hasta un 16%. Hacer más dobles cultivos o triples cultivos como en algunas regiones se pueden hacer. Y el principal componente de además es aumentar los rendimientos por unidad de superficie en las mejores tierras que hoy están bajo producción. Aquí tenemos el rendimiento de maíz en función de los años, promedio nacional de Estados Unidos, promedio nacional de Argentina y promedio nacional de Kenia. Fíjense la tasa de incremento que hay en Estados Unidos y en Argentina de los rendimientos por unidad de superficie. Se espera que estas tendencias continúen y ahora vamos a ver por qué. Fíjense en países como Kenia, en donde los rendimientos son muy bajos, y si bien los techos de producción a nivel de potencialidad son inferiores a los que podemos tener en Argentina o en Estados Unidos, en estos países están muy lejos de los potenciales que pueden obtener. Están muy lejos. Muchos hablan de que en África todavía no llegó la revolución verde. Tenemos que tratar que llegue una revolución verde que sea más amigable con el ambiente y más amigable con los objetivos que los africanos tienen. Pero claramente están muy lejos y las brechas son enormes. Acá tenemos un mapita del mundo en donde con la mayor coloración significa mayores rindes de maíz y las coloraciones más rositas claras significan menores rindes de maíz. Si aumentamos el rendimiento de los 10 principales países que están por debajo de la media mundial de 5 toneladas a la media mundial, aumentamos la producción de maíz en 100 millones de toneladas. Solo 10 países que lo llevamos a la media, la producción aumenta a 100 millones de toneladas de maíz. Esto para tener una dimensión de la importancia de las brechas tecnológicas, más allá de los niveles de potencialidad que existen. Otro aspecto interesante son los rendimientos en función de un recurso, por ejemplo, agua alrededor de floración. Esto surge de unos trabajos de Calviño, que realizó cuando Calviño estudió acá con nosotros. Fíjense, en la década de los 80, el CREA Tandil, si llovían 200 milímetros en un periodo determinado, que este trabajo selecciona, el maíz rendía 5.000, 6.000 kilos. En la década de los 90, no sé, 9.000 kilos. Luego 10.000, luego 11.000. Con el mismo recurso, en la medida que vamos eliminando otros factores limitantes, vamos haciendo más eficiente el uso de ese recurso. Y de esto se trata, porque ahora estamos más arriba todavía, mejoran los techos de producción, se mejora la fertilización, mejoran los diagnósticos, mejor control de malezas, etcétera, etcétera. Todo hace que vayamos subiendo los techos de producción y con un mismo recurso lo usamos más eficientemente. Y acá viene la disciplina nuestra, que es la ecofisiología de cultivos, en donde el conocimiento de procesos y mecanismos que determinan el crecimiento y rendimiento de los cultivos nos orienta en la elección de prácticas de manejo más apropiadas para un manejo eficiente y adecuado de insumos y recursos, y guía al mejorador genético y al biotecnólogo en la obtención de genotipos de mayor potencial, más eficientes y más adaptados al ambiente. Y esto es fundamental. La intensificación de la producción no solo debe ser considerada como un aumento en el uso de insumos, sino que debería incluir también tecnologías de procesos y de conocimientos. Y hoy estamos en la revolución biotecnológica, que estamos viendo enormes resultados, pero recién empieza. La revolución biotecnológica hace aportes en cuanto a tolerancia a adversidades, los cultivos RR, los cultivos BT, y eso a nivel del mundo significa mermas del 30% de la producción mundial. Entonces, fíjense el impacto que pueden tener estas técnicas de protección de los cultivos si se generalizan y se difunden y están al alcance de todos. La biotecnología también está haciendo importantes aportes en mejorar la calidad de lo que estamos comiendo. Esos son ambos procesos, ambas